Ahora vamos a hablar sobre rinoplastía, que es la cirugía de la nariz. Aquí vemos un paciente mío en el quirófano antes de iniciar el procedimiento y aquí un par de horas después, cuando ya he terminado de realizarlo. Pueden notar cómo tenía una jiba dorsal, que aquí ya no tiene. La punta nasal antes no tenía nada en especial. Posterior a la cirugía ya ven que tiene una definición, una personalidad. A nivel del ángulo nasolabial, o sea el ángulo que forman la nariz y la boca, se puede notar como había un ángulo recto prácticamente, y posterior a la cirugía ya está más abierto ese ángulo, o sea está más respingada la punta de la nariz. Pueden ver también en este caso como a nivel de la base de la nariz esa región era muy ancha, tenía la región ósea muy prominente. Para modificar esta zona se recurre a un paso que se llama osteotomía, en donde se fractura el hueso en forma controlada. La forma tradicional de hacerlo es introduciendo un cincel a través de la fosa nasal, es un cincel de 1 centímetro de ancho aproximadamente. Eso produce entonces ese martilleo a través de la fosa nasal, produce un trauma más severo. Yo lo evito entonces recurriendo a otra técnica, por eso es que ven un pequeño orificio aquí en la piel, utilizando un cincel de 2 milímetros en la punta. Como la piel es móvil, es elástica, a través de un solo orificio en la piel puedo realizar una doble hilera de puntos, de perforaciones a cada lado de la nariz. Cuando ya tengo listas esa doble fila de perforaciones, como cuando uno hace varios orificios en una hoja de papel, puedo entonces controlar muy bien cuánto disminuyo el ancho de la nariz y de una manera menos traumática, solamente aplicando presión con mis dedos. Eso influye mucho también entonces en que la sintomatología posoperatoria sea muy baja. Sinceramente, en todos estos años nunca he tenido un paciente que me diga que le duele mucho el área de la nariz después de una rinoplastía. Aquí tenemos otro caso, es un paciente de 20 años. Antes de la cirugía podemos notar cómo la punta estaba chata y caída, también muy ancha en su base, lo mismo que en la base ósea. Aquí vemos grandes diferencias, ya la base está más angosta, la punta está más definida que antes, que era chata. El dorso, que tenía una jiba, ya no existe, ya es una línea muy estética. Y si alcanzan a ver, hay un pequeño orificio. Este es un paciente a los 15 días de operado, todavía está cicatrizando ese pequeño orificio que ya les expliqué, que es por donde disminuyo las dimensiones a nivel de la base ósea de la nariz. Aquí tenemos otro caso en donde es evidente cómo al hacer una buena rinoplastía todo el rostro se beneficia. La nariz, al constituir el centro del rostro y al estar ubicada en uno de los pilares fundamentales del triángulo que conforman los ojos y la nariz, que es donde se concentra la mirada cuando uno se relaciona con las personas, tiene un efecto protagónico principal en pro o en contra. Por eso es que hay gente que antes de la cirugía quizás tenía una mirada, unos ojos realmente bonitos, una boca bonita, pero que pasaba prácticamente desapercibida. Cuando se realiza una cirugía de nariz se ve un gran cambio, se ve un rostro con unos ojazos, una boca más bonita, a pesar de que lo único que se hizo fue la cirugía de la nariz. En cuanto al tiempo quirúrgico, es variable, me demoro un promedio de unas 3 horas. Me gusta realizar el método abierto, que permite realizar unos cambios más definitivos. Consiste básicamente en hacer una serie de incisiones de tal manera que quedan a la vista todos los componentes anatómicos de la nariz, básicamente cartílagos, que son los responsables del ángulo, de la definición en la punta y demás. La recuperación posterior a la cirugía es muy noble.
Usualmente el dolor es mínimo, ausente prácticamente. Si acaso una persona es sensible al dolor y le preocupa ese tema, la verdad es que en la receta van medicamentos para el dolor que son suficientemente potentes para controlar cualquier grado de dolor, pero la verdad es que hasta ahora en 11 años no he tenido el primer paciente que me diga que le duele. En fin, la rinoplastía es de todos los procedimientos que se realizan en cirugía plástica, aunque todos tienen un toque artístico, yo diría que este procedimiento es el que quizás más está influido por el grado de perfeccionismo que se quiera tener. Yo entonces utilizo todo el tiempo que sea necesario para que el paciente logre el mejor cambio posible y, como ven, su rostro florezca de una manera impresionante.